Tu pueblo te honra esta tarde porque ha venido, Señor, a buscarte con su vida, como una ofrenda fresca, como una alabanza, como un incienso que se levanta, Señor, y un perfume fresco que llega hasta ti, Señor. Recíbenos, aún imperfectos, pero con un corazón agradecido, un corazón dispuesto, Señor, a conocer más de ti y a tener un corazón suave para que tu palabra penetre, Señor, como esa espada de doble filo y que llegue hasta las coyunturas, hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Señor, porque sabemos que en tus planes esta tarde nos darás el conocimiento de tu bendita palabra. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Pues familia, esta tarde vamos a cambiar un poquito la temática de lo que veníamos hablando y vamos a entrar a un tema escatológico. Usted sabe, la escatología habla sobre los finales, el final de los tiempos, el estudio de los últimos tiempos, qué es lo que sucede, las profecías que estarán por cumplirse, que se están cumpliendo, que ya se cumplieron. Así que nosotros como cristianos debemos de estar conscientes del mundo en que estamos, del mundo que estamos viviendo, los tiempos que sabemos que son difíciles, cosas que antes no veíamos y que bueno, pues a veces sí realmente nos espantamos cuando escuchamos noticias abominables de personas que son desintegradas en el ácido, o que vemos que ya es más común que sacan los cuerpos en bolsas, descuartizados, niños y todo lo que usted sabe, abominación delante de los ojos. El hombre se ha hecho más maldito, más especialista en hacer sufrir a sus víctimas. Entonces, hay dos cosas de las que le quiero hablar. Uno, la palabra globalización, y la otra es globalismo. Pareciera que son lo mismo, pero no lo son. La globalización es un fenómeno de unidad en todo el mundo a través de la tecnología. En este momento, pues podemos estar conectados con China o con Japón o en Estados Unidos al mismo tiempo, y eso nos permite conocer lo que está sucediendo en cualquier otra parte del mundo en tiempo real. Pero en otra parte, globalismo es un movimiento político de los medios de comunicación. Es someter a las naciones bajo un solo gobierno. Entonces, recordemos, y usted lo sabe, en el año de 1995 había 26 empresas que controlaban todos los medios de comunicación de todo el mundo. 26. Para el año 2020, solamente 6 empresas, agencias no gubernamentales, es decir, empresas privadas, manejan el 95% de los medios de comunicación en todo el mundo. 6 empresas. Esto ya nos quiere decir algo muy concreto, ¿no? Después de la caída del comunismo en 1989, surgió esta nueva idea de hacer una agenda mundial, y que estaba formada y está formada por las personas más ricas del mundo. Es una élite poderosamente económica y que tienen un propósito en el mundo: que no haya fronteras, no terrenales, sino fronteras ideológicas, y que sea, como lo hemos visto, una sola moneda, y ese va a ser una de las señales cuando haya una sola moneda en todo el mundo. Primero va a haber una sola moneda en toda América, así como se hizo el euro en Europa, pues así se va a hacer en toda América, y después habrá una sola moneda que ni siquiera será física, pueden ser bitcoins o otra cosa digital, y hacia allá va el mundo, porque son las personas poderosamente económicas, y que ese propósito es quitar a las naciones su soberanía y propagar el aborto, el movimiento LGTB más QRHZ, matrimonios igualitarios y la ideología de género.
Es un grupo familia poderosísimo y ofrece a varios países renegociar su deuda externa con el Banco Mundial, a cambio de que esa nación impulse la ideología de género. Por eso todos los partidos progresistas pues son los que están recibiendo el recurso de estas organizaciones. Es tiempo que nos demos cuenta de cómo se ha manejado y manipulado todo esto, apoyado desde los propios gobiernos. La agenda globalista, su propósito es borrar lo que se conoce como un Estado-nación. Y solo 3 naciones en el mundo se han opuesto. 1, Estados Unidos, especialmente el Partido Republicano, a lo que le llamaría nuestro presidente los conservadores. 2, era Brasil, cuando estuvo de presidente Bolsonaro, porque Bolsonaro es cristiano. Y 3, Rusia. Así como vemos a Putin como un monstruo, o mucha gente lo ve, él condenó la forma de adiestramiento y de perversión de los niños y dijo que en su país no se va a permitir, ni el gobierno hará lo que está intentando hacer nuestro gobierno en México y en otros países. La izquierda y la derecha realmente ya no existen. Todos los partidos se han ido realmente hacia el centro. Dicen ser de izquierda o derecha, pero no. La izquierda pues era la izquierda comunista, socialista que existía antes. Estos partidos se acomodan pues ya donde más les conviene, ¿no? El mundo va a llegar bíblicamente a lo que hace 2600 años los profetas hebreos predijeron con absoluta certeza a dónde el mundo tendría que acabar. Y según la Biblia, el mundo tendrá un nuevo orden mundial. Recientemente hemos estado analizando el desarrollo sostenible 1530, no se lo ha escuchado, pero son 17 puntos que se han implementado en los países. A ver si les suena familiar. El fin de la pobreza, primero los pobres, hambre cero, que no haya hambre en el mundo, salud y bienestar, ¿verdad? Tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca, educación de calidad, donde cada vez estamos peor. México es uno de los países más ignorantes que hay en el mundo. Estamos creo que en los últimos lugares. Igualdad de género, ¿les suena? ¿Cómo hemos venido con esto desde hace ya varios gobiernos? No es esto de este gobierno. Agua limpia y saneamiento. Es una estrategia mundial querer privatizar el agua y a través de eso pues contener a los pueblos. ¿Qué estamos viviendo ahorita aquí en Hidalgo con el agua? ¿No? Llegará un momento cuando la den una vez a la semana o una vez al mes, y eso a través de eso pueden tenernos controlados. Energía accesible, no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acciones por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Ahí está, Agenda 1530 en todo el mundo. Algunos gobiernos van más avanzados, pero todos los gobiernos progresistas son los 17 puntos a los cuales se han comprometido a ir implementando ya. ¿Qué es lo que nos dicen las Escrituras? Que el gobierno del anticristo será integrado por 10 naciones más. 5 naciones serán de Europa y 5 naciones del Medio Oriente, que formarán el gobierno del anticristo. Y será una confederación política, militar y económica de estas 10 naciones. El mundo cristiano, por no decir nosotros, más otros más, diríamos que estamos dormidos. La iglesia de Cristo está nublada.
Vino una politóloga que viaja por todo el mundo haciendo diferentes tipos de estudios y demás, y dice ella que los que más mentiras creen y los más atrasados en cultura en toda América somos los mexicanos. Somos los más atrasados porque no estamos enterados de lo que pasa en el mundo. Hay personas que dicen, no, yo no escucho noticias. Pues yo no le digo que esté ahí metido todo el día oyéndolas, pero antes era muy común que se leyera el periódico. Tienes que estar enterado qué pasa en el mundo. Todos los acontecimientos del mundo están interconectados. Y al no interesarnos, pues a mí no me interesa lo que pasa en el mundo, pues entonces lo ignoramos. Entonces somos ignorantes, porque no sabemos lo que está pasando. Recientemente mandaron un WhatsApp por todos lados hablando de lo que está pasando en Haití. Y por eso hemos orado hace rato por Haití. Pero si no abres tu WhatsApp, si no lees nada, pues ¿cuándo te vas a enterar que en Haití hay una persecución, hay matanza, etc.? Y así comenzó en algún tiempo a intentar implementar la democracia, famosa palabra entre los políticos. Democracia está dividida en dos partes: demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno. Es decir, que el pueblo gobierna. Esa es una teología muy reciente también en nuestro país, ¿verdad? Después de más de 70 años de una dictadura, porque era lo que era, comenzó la alternancia, dicen, de la democracia. El pueblo es el quien gobierna, es decir, el pueblo es quien decide. Y pasaron nada más 18 siglos para regresar poco a poco a la democracia, después de tener imperios, monarcas, dictaduras, etc., ¿no? También el comunismo, llamado socialismo, actualmente ha regresado en varios países. Ese comunismo no tan radical como el de los chinos o el de los rusos, pero sí con ese carácter como de Cuba, Nicaragua, le suena a Venezuela, países, pues diríamosle, de concepto socialista, en donde el Estado es quien educa a los hijos. Por ejemplo, en Cuba, yo tuve amigos cubanos y ellos trabajaban en el campo, algunos eran deportistas, y le dije, oye, ¿qué otra cosa haces en Cuba? Nada, chico. Dice, yo desde chiquito en la escuela detectaron que yo era bueno para el voleibol y me mandaron a entrenar voleibol. Formé parte del juvenil, luego la selección mayor, me hice deportista olímpico, viajamos por todo el mundo jugando voleibol. Cuando ya no pude jugar voleibol, ahora soy entrenador de voleibol. Y los que no tienen una oficio o profesión tienen que ir a cortar caña al campo. Y el gobierno pasa con la guagua a tu casa a recoger a tus hijos y los lleva. Una sola estación de radio, una sola televisión. El gobierno es quien educa a los hijos. Eso es lo que se intenta y se ha intentado en otros países, y Dios nos libre que se haga en este país. Esta agenda global, familia, viene en contra de la iglesia. ¿Cuál es el propósito? Acabar con la iglesia, y especialmente con la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana, el que dice esos conservadores, pues somos nosotros. Cada vez que oiga que el presidente dice los conservadores, está hablando de usted y de mí. Los conservadores somos los que creemos en la familia tradicional, hombre y mujer. Entonces van contra la iglesia, sí. Van contra la familia, sí. Adoctrinar a los niños hacia el homosexualismo, sí, ya lo vimos. Promover la ideología de género, esa es una agenda global, ya lo leí. Y lo van a hacer en todos los países. Pero ¿sabe qué? Que el mundo llegará a una crisis. Estamos en crisis, pero llegará a una crisis mayor. Y hay un grupo, una ONG, usted sabe que es una organización no gubernamental, que son quienes dirigen a la ONU y a la OMS lo que tienen que hacer. ¿Quiénes son? Pues los poderosos del mundo, entre ellos pues los famosos Illuminati. Y lo vimos muy claramente, aunque algunos me criticaron por la actitud que tuve ante la pandemia,
¿verdad? De decir, esto es una estrategia de los gobiernos. Sí, hubo 6 millones de muertos en todo el mundo, pero la muerte de la peste bubónica y de la fiebre amarilla y de la fiebre negra mató a más que esta. Cada año, ahorita voy a dar la estadística, y lo vimos con este ejercicio a nivel mundial de manipulación con el COVID-19, llenando de miedo, de angustia a las personas. Lo que te mataba no era solamente el COVID, sino que se bajaban tus defensas por el miedo, por el terror, y si te infectabas, pues era muy probable que ya no salieras. Yo le decía a una persona, oye, pues fue el negocio del mundo. ¿Cuántas vacunas se generaron? No solamente el líquido, el frasquito, la tapita, la etiqueta, la jeringa, la aguja, el algodón, el alcohol, los geles. Bueno, miren nada más lo que logré investigar. Se generaron y fabricaron más de 50,000 millones de cubrebocas y los vendieron a .25 centavos de dólar. Cada año en Inglaterra se calcula que hay 90,000 abortos en 4 meses. En un año se supera la población casi de toda Inglaterra en abortos. 8 personas diarias mueren en Australia y en Japón por suicidio. Sabía que hay una montaña donde pueden ir a suicidarse, ahí, para que no se avienten como acá en el metro o acá en el segundo nivel, ¿verdad?, del río de las Avenidas. Pues ahí puede ir usted a suicidarse sin salpicar a nadie. Se triplicaron los divorcios, la violencia verbal y física intrafamiliar. Fue una cosa tremenda. 350,000 mueren al año por influenza en los chinos, al año. Y 55,000 personas mueren diarias, al año de diabetes en México. Entonces vemos que hay muchísimas otras enfermedades. ¿Cuánta gente muere al año por influenza? ¿Cuántas personas mueren al año por neumonía natural? Entonces vemos que esta estrategia que se creó, ¿qué fue lo que logró? Meternos a todos en nuestras casas. Y dijeron, sí se puede, sí podemos gobernar a todo el mundo con un bicho que si te vas a morir, empezaron a morirse mucha gente, y a todos a sus casas. Y luego, pues ahí está, los cubrebocas. No entres, no sales. ¿Cómo se puso un tiempo la cuestión que entrabas a algún lugar sin cubrebocas y la gente te agredía? En un camión, en algún lugar, ¿no? Y lo más increíble es que yo siempre le decía a mi esposa, ya caen en lo ridículo, en lo absurdo, las personas que iban solas en su carro y con su cubrebocas. Es absurdo. Te vas a contagiar a ti mismo de tu respiración. ¿Qué es lo que genera en los glóbulos en la sangre? Pues el oxígeno. ¿Y qué te roba estas cosas? Pues el oxígeno. Entonces te das cuenta, pues todo esto genera una complicación de salud mayor también. Usted sabe, la Organización Mundial de la Salud está patrocinada por 2 personas. Uno, lo conocemos muy bien, Bill Gates. Y el otro, uno de los hombres más poderosos y más ricos del mundo, multimillonario, ni siquiera alcanza la palabra multimillonario, es más que eso, y se llama Jorge Soros. Es el principal líder del movimiento global. Él es el que inició la parte de la globalización o el globalismo. Es un judío húngaro, ateo, considerado dentro de las 3 personas más poderosas del mundo. Dueño de la sociedad, se llama Sociedad Abierta. Y está patrocinando nada más con 30,000 millones de dólares al grupo de LGTBQ+, y etc. al año. 30,000 millones de dólares. Por eso es que el grupo ha agarrado tanta fuerza. Hay mucho dinero detrás. Hay otro plan que se llama Plan Parenthood, que son organizaciones feministas, organizaciones a favor del aborto, que financian y administran a nivel internacional lo que le llaman Amnistía Internacional.
Y otra de las funciones que él tiene ha sido que se implante en las escuelas y en muchos lugares del mundo se ha enseñado el Islam para que eliminen la fe cristiana en el mundo. Una persona tan poderosa que está en contra del cristianismo. Y a ese le sumamos otro grupo de hombres poderosos. ¿Qué es lo que pasa, familia? ¿Qué dice la Escritura? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y Jesús dijo, la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué necesitamos? Conocer. Pero no solamente conocer, sino manifestarnos. ¿Por qué estos grupos han avanzado? No solamente porque tienen dinero para movilizarse, sino porque se han manifestado de manera violenta, pero no han dejado de hacer sus fiestas, sus desfiles, sus manifestaciones, rayan, destruyen, hacen, tornan, y ha crecido. Y el gobierno les otorga todo. Como yo le dije al gobernador actual, necesitamos entonces los cristianos salir a destrozar la ciudad para que nos hagan caso. ¿Necesitamos ser violentos? ¿O porque somos un grupo pacífico que oramos por la ciudad, que deseamos el bien, que iglesias que tienen orfanatos, iglesias que tienen desayunadores para pobres, que llevan comida a los hospitales, que vean y visitan las cárceles, que somos un instrumento de alianza para el gobierno que no nos da dinero, sino las propias iglesias son autofinanciables? Entonces necesitamos ser como esos grupos para que nos hagan caso, para que nos ayuden, para que no nos reprendan. Es tremendo. Entonces necesitamos abrir los ojos, iglesia, porque muchas personas están ciegas. Los propios gobiernos se están encargando de poner en pleito unos contra otros, marcando las diferencias sociales y religiosas. ¿Les suena? Los fifís contra los chairos. ¿De dónde sale eso? No desde el presidente de la República. Los conservadores y los progresistas, los pobres contra los ricos, porque todos son corruptos, los ricos son corruptos, los que estudiaron son corruptos. Entonces pones en conas al pueblo, y es lo que está pasando, que es lo que estamos viendo ahorita en las cuestiones políticas. Se va a poner el caldo grueso para el 2024, si seguimos con estas cosas, donde estamos en choque. Y podemos tener nuestras diferencias, yo ir a la América y tú a las Chivas, pero no por eso nos vamos a agarrar a golpes o te voy a ofender, te voy a terminar rayando. Lo hemos visto hasta en los deportes, cómo el encono social ha llegado hasta muertos y golpes brutales entre porras y demás. Hay un encono social de enfrentamiento y eso no es bueno para nadie. Miren, hay en total, usted sabe que hay 195 naciones en todo el mundo. 193 están integrados a la ONU. Y adicional el Vaticano, que es la única religión que tiene un lugar como país, como ciudad del Vaticano. De estas se ha excluido a Taiwán, porque sabe usted que está representada por China. Y en cada uno de estos países o tienen reyes, o presidentes, o dictadores, o monarcas, es decir, son los que están a la cabeza de pues los gobiernos, ¿no? Depende del sistema de gobierno. Los gobiernos que existirán como una confederación internacional, el nuevo orden mundial. Cuando usted oiga, porque muchos han dicho, no, la bestia, recuerdo cuando dijeron, el anticristo es Obama, porque va a ser el primer presidente negro. ¿Se acuerda usted que dijeron eso? Otros, no, que era Juan Pablo II. No, que el otro, el Sainz-Reiser, o no me acuerdo cómo se llamaba. No, ahora es Papa Francisco. Y se oye, que no escuche chismes. Otra vez, cuando oigamos del anticristo, que ya, por cierto, que ya está en el mundo, el anticristo ya está, pero no está operando todavía en este mundo. Lo dice en Daniel 7, el cuerno pequeño. Juan le llama la bestia y el anticristo. ¿Qué significa? El anticristo significa en el lugar de Cristo, en el lugar de Jesús o en contra de Jesús. ¿Quién es el anticristo? Todos los que están contra de Jesús. Pero la figura de la bestia
¿verdad?, es el anticristo, porque ya el espíritu del anticristo está en el mundo. Eso es real. Así que todo movimiento, persona que está en contra de Jesús en su lugar, para ocupar el lugar del Mesías. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues habrá frutos de maldad, así como hay frutos positivos. Lo que siembres, eso es lo que cosecharás. Y si los pueblos están sembrando maldad, pues es lo que cosecharemos. En un futuro vendrán los juicios de Dios. En Apocalipsis 17 habla sobre un gobierno político religioso global. Luego léalo en su casa, todo Apocalipsis 17. Pero quiero que me acompañe a las Escrituras en Apocalipsis 6:15. Apocalipsis 6:15. Dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Aquí se refiere a estas naciones que no va a gobernar el anticristo, que se fueron a esconder, que fueron ocultas para que no fueran tocadas o administradas por el anticristo. Y luego en Apocalipsis 16, 14 al 16, dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Así que cuando vemos el tiempo de todas las naciones, que después de las guerras nucleares, porque habrá otra guerra, una guerra nuclear, los reyes y los gobernantes van a estar poseídos por demonios, como lo fue Hitler, como lo fue Mussolini, como lo fue Stanley, como lo fue Saddam Hussein. Personas poseídas que aniquilaron, hicieron genocidios en sus países, matando a muchísimas personas. Así será ese tiempo. En el versículo 14, mire lo que leímos: pues son espíritus de demonios que hacen señales. Así que después de esta tercera guerra mundial, no van a venir todas las naciones y habrá la apertura del cuarto sello. Apocalipsis 6:14. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió en su lugar. Apocalipsis 16. Mire, para cuando Jesús venga y descienda, dice que solamente estarán una tercera parte de los hombres. Actualmente somos aproximadamente 8,000 millones. 8,000 millones. Si calculamos más o menos una cuarta parte, estaremos hablando aproximadamente de los dos continentes, o el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia en Argentina. Toda la población de Centroamérica y Sudamérica estaría siendo aproximadamente 2 millones
de seres, 2.000 millones de seres, de personas. Es aproximadamente lo que quedaría en la tierra para cuando Jesucristo regrese. Apocalipsis 18, Apocalipsis 18:3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Es decir, está hablando precisamente del crecimiento en el que el mundo está. Hoy vemos que es lo que la gente persigue, es el dinero. El dios Mamón es el que la gente adora, ¿no? A las riquezas. Y el mundo se ha volcado. Ahora ve usted en su WhatsApp, le llega por ahí mensajes de dinero. Haga dinero, pida dinero, hágase rico, invierta en bitcoins, ¿no? Todo está en la idea de generar dinero rápido, fácil, que usted se emocione por el dinero. Así que cuando habla de esta fornicación de las naciones y de las potencias de sus deleites, habla de la Babilonia económica, de la Babilonia comercial. ¿Y sabe usted que el mundo económico hacia dónde se va a ir? ¿Cuál va a ser el centro comercial más impresionante sobre la tierra? ¿Dónde va a estar? ¿No se imagina dónde? En Irak. En Irak. Y la bolsa de Wall Street, que está en Nueva York, estará en Irak. Y uno se pregunta ¿por qué en Irak, no? Pues sabe usted que Irak se convertirá en la capital del anticristo. Entre Siria e Irak eran antiguamente un solo territorio. Así que después los ingleses y los franceses se fueron dividiendo la tierra después de la Segunda Guerra Mundial. Así que, pues llamemos que esa área, usted ha escuchado Mesopotamia. Y Mesopotamia era precisamente eso, Siria e Irak. Y Mesopotamia significa entre dos ríos. Y esos dos ríos son el río Éufrates y el río Tigris. Es decir, que ahí era la Mesopotamia, Isaac, Siria e Irak. Y en la Biblia lo encontramos como, cuando usted escuche la Babilonia era Siria e Irak actual. Cuando usted escuche los caldeos, estamos hablando de lo mismo. Y cuando escuche usted tierra de Sirac, estamos hablando de lo mismo. Las tres Babilonias, tierra de Sirac y los caldeos son el mismo lugar. Así que de ahí vendrá el anticristo. De esas 10 naciones que estarán unidas con el anticristo, que será un líder árabe. Así que vamos a Apocalipsis 19:19. Apocalipsis 19:19. Porque uno lo ve así muy lejano, ¿no? Pero mire lo que dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Quién montaba el caballo? Jesucristo. Así que habrá una guerra llamada Armagedón. ¿Se acuerdan? Que siempre los testigos de Jehová no le enseña a su iglesia de Armagedón. No. Pero aquí está Armagedón y la guerra será contra Jesucristo. Cuando hablamos de los reyes del oriente, estamos hablando de China, Taiwán, Corea del Norte, Japón, Tailandia y Singapur. Esos son los reyes del oriente. Y luego dice aquí que el río, ¿se acuerda? El río Éufrates se va a secar. Decía que se iba a secar. Investigue usted, entre a Google y pregunte cómo está actualmente el río Éufrates. Y el río Éufrates ya está seco.
Así que, mis hermanos, es otra de las profecías cumplidas. Y ya se secó. ¿Y qué pasará? Pues creerán este grupo de países que se llaman o se hacen llamar la Trinidad satánica, que es el anticristo, el diablo y el falso profeta, y creerán que ya tienen ganada la batalla de Armagedón, este grupo. En Apocalipsis 16, 12, lo podemos comprobar, y habla del sexto ángel. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río que Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ya le dije quiénes son los reyes del oriente, ¿verdad? Tailandia, Singapur, Japón, China, Taiwán y Corea del Norte. Así que parte de Asia no va a ser controlada por el anticristo. Vamos a la profecía de Daniel. Profeta Daniel 11:40 al 45. Dice la escritura: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Muy bien, entonces cuando dice pero al cabo del tiempo contendrá el rey del sur. ¿Quién es el rey del sur? Egipto. Egipto contendrá contra el anticristo. Y el rey del norte posiblemente sea Siria o Rusia, que también pelearán contra el anticristo. Casi es seguro que sea Rusia. Rusia, aunque hay católicos ortodoxos, pero es una nación muy religiosa. La prueba está cuando se hizo recientemente el Mundial de Fútbol. Se les prohibió a los homosexuales tener manifestaciones en público porque iban a ser encarcelados. Es decir, ellos dijeron: respetamos lo que quieran ser, pero no lo hagan en público. Es tu vida privada. Y eso es lo que debiera de ser, cada quien que haga lo que quiera, ¿no? Pero no en público, y no inducir o querer que la gente seamos como ellos. Exactamente, eso es lo que no estamos de acuerdo. Entonces, Egipto será el rey del sur y Rusia se levantarán contra el anticristo. Y luego dice: entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano: Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿De dónde entrarán? De Irak. Estamos hablando que allí será de Irak. Y el anticristo cambiará su cuartel general y será a Jerusalén. Y en Jerusalén, cuando habla de la tierra gloriosa, versículo 41, entrará a la tierra gloriosa, estamos hablando de Israel. Así que, mi familia, esto es algo que sucederá. No sabemos si lo veremos o no, pero sucederá. Y luego dice: muchas provincias caerán, mas estas escaparán. Edom y Moab escaparán de la mano. ¿Quiénes son los edomitas y los moabitas? ¿Se acuerda usted? Pues los que actualmente viven en Jordania. Esa es la única nación, fíjese nada más, que se unieron ya con Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Y son las naciones de las 22 naciones árabes que formarán un tratado de paz con el anticristo. Así que será ese bloque que estarán peleando para el Armagedón. Pues, familia, todo esto se está acomodando de tal manera como lo dijeron hace 2500 años antes los profetas en el Antiguo Testamento. Tenemos que darnos cuenta de que cada día se van cumpliendo parte de las profecías de las Escrituras. No tenemos que estar ajenos y en la ignorancia de saber
que cada vez más estamos cerca. Por eso la exhortación siempre es: estemos en vigilia, estemos preparados, porque cuando decimos los tiempos se acercan, no nos vaya a pasar como los tesalonicenses y decían, pues es que ya pasaron 100 años y no ha pasado nada, o como hoy muchos dicen, pues ya pasaron 2000 años y Jesucristo no regresa. Bueno, y si es hoy o si es esta semana, nosotros tenemos que confiar en que todo, dice, pasará, pero mi palabra permanecerá. Y ahí está escrito, y dice que todo se cumplirá en su debido tiempo. Entonces, familia, pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él tenga el control. Padre eterno, tus tiempos son perfectos. Tu tiempo, tu kairos, sabemos que todo pasará, pero tu palabra permanecerá. Ayúdanos, oh Espíritu Santo, capacítanos para entender las Escrituras, para escudriñarlas, para no estar ignorantes y estar ajenos a lo que dice tu palabra, para que podamos compartir las buenas nuevas de salvación a los que aún no están bajo los pies de Cristo, para los que están cautivos en la oscuridad antes de que tú regreses. Y te pedimos que encuentres a esta tu iglesia Shalom trabajando con alegría, con amor, perseverando en la extensión de tu reino. Gracias, Señor, por tu palabra esta tarde, que sabemos que es viva y eficaz y permite que